Claro, es verdad, me lo desmientes, que se paga una miseria a los trabajadores, de que hay explotación infantil, de que tienen que poner unas redes para que no se suiciden y no salten del balcón y todo eso. ¿O esto era el pasado o es simplemente ciencia ficción? Tú que lo has vivido desde dentro. Era el pasado, esto existió. Muchas veces digo que aunque en nuestros países, salvo el COVID, en nuestros países no ha pasado nada en los últimos 40 años, no significa que nada, no haya pasado nada en el resto del mundo y muchas veces pensamos que el mundo está igual que como un poco la evolución que vemos en nuestro país es la que se debe haber dado en el resto del mundo. No, no, para nada. Y con China hacemos análisis muchas veces basados en información que era real hace 40 años, pero ya no la es, pero no nos hemos actualizado, ¿no? Entonces es cierto que aquí trabajaban niños, es cierto que trabajaban por un bol de arroz, es cierto todo eso, pero eso era cierto, fue cierto en algún momento, pero ya no lo es. Hoy en día los salarios chinos son altísimos, China es un país caro, de hecho, seguimos pensando que es la fábrica del mundo porque son hipereficientes produciendo, pero ya no es por sueldos, ya no es por mano de obra. De hecho, es el país que más está apostando por la robotización porque necesitan sustituir su mano de obra porque es demasiado cara. Porque las fábricas se van a Camboya, se van a Bangladesh. Yo tengo una oficina en Camboya porque mis clientes me iban encarando hacia Vietnam, hacia Tailandia, hacia Indonesia, porque China era demasiado cara. Entonces, muchas veces los análisis que hago no los hago tanto por lo que me gustaría o por lo que creo que puede pasar, sino por la propia experiencia que he vivido, que de repente yo hacía puestas en marcha de fábricas y llega un año, por ahí, por 2015, 2016, que se me van acabando los proyectos y que todos los proyectos empiezan a ser fábrica en Camboya, fábrica en India, fábrica en Pakistán. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues evidentemente el dinero no tiene patria, ni tiene colores futbolísticos, ni tiene religión, y cuando empiezas a ver esos flujos que se van moviendo hacia otro lado, es que China está empezando a ser demasiado cara. Entonces, lo de las rejas sí que sería el único punto que te diría que pasa, pero pasa no porque la gente se esté suicidando en masa, sino porque en China son muy radicales en el sentido de cuando pasa un caso, se corta por lo sano todos los posibles casos futuros. Entonces es lo típico de cuando ha salido en las noticias en España que un perro ha mordido a un niño y quizás lo ha matado, pues en China de repente al día siguiente prohibidos los perros, ¿no? Eso sería muy Sí, común en China. ¿Y qué pasa? ¿Que están los perros matando niños todos los días? ¿Qué es lo que se claro. explicaría sobre China en España? No. Ha pasado un caso, pero se ha cortado por lo sano para que no vuelva a ocurrir. Entonces es cierto que en las fábricas de, creo que fue de Apple, que fue la más famosa que se suicidó un tipo y después que había, bueno, es un caso concreto. Muchas veces también explico, también porque seamos conscientes de las magnitudes que nos pierden con China, que China son tres Europas en extensión y en población. Es decir, si juntáramos o sea, nuestro telediario en España, no sé desde dónde escucha tu comunidad principalmente, pero en Argentina, en México, nuestro telediario tiene 15 minutos de dramas, ¿no? De los 30 hay noticias deportivas, hay noticias políticas y ha habido una violación, ha habido un tiroteo en no sé qué lugar, en una discoteca han acabado a puñaladas, algo pasa. Piensa que España, China son 35 Españas. Es decir, si solo que hubiera los mismos incidentes que hay en España, necesitarías 35 telediarios para explicar todas las violaciones que ha habido, todos los robos, todos los suicidios, todos los accidentes de tráfico, todos los trenes que han descarrilado. Entonces, para que seamos conscientes de que es muy fácil encontrar una noticia de eso, de un tipo que se tira por una ventana o de un tren que descarrila, en un lugar que es 35 veces España y que por Claro. tanto pasan 35 veces más cosas de media. Habrá cosas que pasen menos, cosas que pasan más, pero la media, si fuera lineal, sería esa, ¿no? Entonces, acostumbramos a coger China como un país más y decimos, claro, es que ahí la gente se tira al tren, que no sé si pasa, ¿no? Pero pues evidentemente pasa 35 veces más que en España, simplemente por el propio tamaño del país, ¿no? Claro. Si logramos salirnos eh, de esa magnitud de China e intentar pensar, bueno, per cápita, ¿cuánto pasa esto? Pues nos daríamos cuenta que per cápita pasa muchísimo menos de lo que pasa en nuestros países, muchas cosas de las que se suelen vender como esto es el fin, esto es horrible, etcétera.